De acuerdo a la planificado, pues vamos a iniciar con la teoría de cognitivista de Albert Bandura. De acuerdo a la programación y a un calendario que se realizó, pues le cedo la palabra a Laura, quien es la encargada de disertar el tema. Solamente recordarle, Laura, que calcule su tiempo, más pues no es un tiempo cerrado, ¿verdad? Pero tratemos la manera de que usted disponga de 10 minutos. Yo le voy a tomar aquí cronómetro para que, pues, si se pasa unos minutitos, pues está bien. Para que, más que todo lo hago para que nos alcance el tiempo. Entonces puede iniciar. Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre la teoría cognitivista y vamos a hablar uno de sus más principales exponentes de Albert Bandura. Siguiente, por favor. En pantalla se observa la imagen de este personaje. Siguiente. Albert Bandura proponía una propuesta y según él decía que la teoría cognitivista consideraba a las personas que ellas actuaban de acuerdo al ambiente y a la vez eran influidas en la forma de lo que se entienden, ¿verdad? Y tiene razón, la verdad es que una persona va a comportar o va a reaccionar de acuerdo a un ambiente en el cual se desenvuelve. Si nosotros nos encontramos en un ambiente tenso, vamos a reaccionar de una manera tensa. Si nos encontramos bajo presión o bajo estrés, no vamos a reaccionar de una buena manera, vamos a reaccionar mal, vamos a reaccionar igual tenso, se podría decir. Entonces, el ambiente influye mucho en nuestro comportamiento. Lo mismo sucede con los niños en una escuela, se podría decir. Si la maestra llega y da su clase y empieza todo el día de buenas, saluda a los niños, les pregunta cómo están, tiene un acercamiento cercano con los niños van a demostrar un mejor comportamiento hacia ella, se van a proyectar de una mejor manera. Más sin embargo, si la maestra solo llega bien y les dice hoy van a hacer esto, y traiga tarea y se va y regresa y un niño intenta hablar, acercársele y lo reprende, lo regaña y le dice que se vaya a sentar o busca alguna manera de alejamiento y no de acercamiento hacia los niños, estos no van a reaccionar de una manera positiva en cuanto al aprendizaje. Recordemos que tanto un niño como hasta un joven todavía es como una esponjita que absorbe todo lo que va a su paso. Entonces, si nosotros vamos a darle malas actitudes, vamos a proyectarnos como un mal comportamiento hacia el niño va a absorber todo eso. Y esto no va a ser de beneficio, sino que lo que va a traer es que tenga conflictos o tenga ¿cómo se podría decir? Tenga dificultades en el aprendizaje. No se sienta a gusto, no se sienta bien, y lo cual perjudica su desenvolvimiento académico. Dice que son proactivos e independientes los procesos cognitivos y de reflexión sobre uno mismo. Son cruciales para la conducta humana. Como bien decía, nuestra conducta se va a reflejar dependiendo a todo lo aquello que nosotros vayamos en el aprendizaje de nuestra cuestión de vida, lo bien los procesos cognitivos. Las personas, también decía, las personas que no son un organismo reactivo, condicionado por el ambiente, hacen planes y predicen las consecuencias. En una palabra, son agentes. Es decir, que nosotros mismos creamos nuestro propio ambiente. No dependemos de este mismo ni que este ya está destinado. Si yo quiero que mi ambiente sea un ambiente cómodo, pues va a empezar, va a depender de mí. En un dado caso, lo que son ahorita
las clases en línea, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Nos levantamos, acomodamos el lugar en el que lo vamos a recibir, en el lugar en el cual estamos y lo acondicionamos bien, lo acomodamos y todo está ordenado, se va a sentir un ambiente de incomodidad, pero si vamos a estar en un lugar en el cual no es apto y no es adecuado, ni siquiera vamos a prestar un poco de atención, ni vamos a estar cómodos a lo que estamos intentando percibir. Entonces eso quiere decir que nosotros nos conformamos el ambiente en el cual queremos estar, ya cuando el ser humano tiene una capacidad más racional. En cuanto hablamos con los niños en el ámbito de aprendizaje, es el maestro el encargado de crear un ambiente para cómodo para el aprendizaje del niño. El enfoque de Bandura es una teoría de aprendizaje social que investiga cómo se forma y se modifica la conducta en un contexto social. Sostienen que no cabe suponer que los datos de los experimentos donde no existe interacción social se puede aplicar al mundo real, porque pocas personas funcionan en una soledad absoluta. Bien, dice que para el ser humano es indispensable ser un ser social, puesto que un ser humano que no sabe interactuar con el mundo exterior no va a poder sobrevivir socialmente. Es decir, que se han hecho experimentos de una persona que no interactúa con nadie, de una soledad absoluta, se lee ahí, y no ha funcionado, puesto que una persona que es asocial y antisocial no puede estar en un ambiente, no se puede desenvolver correctamente y no puede, una persona, sí hay personas y existen este tipo de personas que les cuesta y se les dificulta un poco estar entre la sociedad, nos hemos dado cuenta, no le gustan actividades eh, donde hay demasiada aglomeración de personas y esto radica en la educación que se les lleva a estas personas desde el hogar, ¿verdad? El ambiente en el cual se desenvolvió, que no les permitía convivir con muchas personas o no se sabe las condiciones con las que estas personas se fueron desenvolviendo desde niños, entonces por eso se les dificulta un poco, pero no pueden vivir en soledad absoluta y eso es verdad. Yo puedo dar un ejemplo con ello, de que yo sí tengo un poco ese problema, que me cuesta ser un poco sociable, no porque yo no quiera, sino porque me gusta ser así, sino no sé, tengo como dificultad o esa incapacidad de relacionarme con los demás, es como una timidez extrema, se podría decir, de que yo llego a un lugar y me siento como sola en una esquina ahí por esos problemas. La verdad no sé en qué influye, a mí siempre no siento yo, ¿verdad? Que en la educación que me dieron siempre me enseñaron a ser un poco sociable, no una experiencia, no, vuelvo a repetir, no puede desenvolverse completamente y correctamente ante una sociedad. Siguiente. Albert Bandura también proponía una teoría, esta teoría llamada la teoría del aprendizaje social, y esta consistía en, siguiente, esta teoría fue desarrollada por Albert Bandura. Proponía que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre principalmente a través del reforzamiento, la observación y la instrucción directa, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo. El aprendizaje social se desarrolla más que todo en las escuelitas, ¿verdad? Donde están los niños en un entorno acompañado por más niños. Cuando uno le pide al joven o al niño desarrollar un trabajo en equipo, está aplicando esto, puesto que está rodeado de más personas y no está haciendo el trabajo solamente él.
está acompañado y tiene apoyo de sus demás compañeros y cada uno va aportando una idea. Entonces, cada idea que se va aportando de cada niño, cada quien va comprendiendo y va adoptando un aprendizaje nuevo. Liv Vygotsky decía que Albert Bandura también centra el foco en su estudio sobre los procesos de aprendizaje y su interacción entre el aprendiz y el entorno. Como bien lo decía, todo el entorno y el ambiente en el cual un niño esté va a influir muchísimo en el aprendizaje de este. Si vamos a un aula en la que no hay material didáctico, es decir, que es un aula pobre, porque el niño no va a estar bien, no va a estar en un ambiente apto para él. Un aula debe estar compuesta por material didáctico, material llamativo, en el cual el niño se sienta atraído, incluso no solo ocurre en los niños, también en los jóvenes. Un aula con material llamativo y creativo hace llamar la atención del joven. Esto quiere decir que cuando un material audiovisual llama nuestra atención, tenemos más posibilidades de absorber esta información o captar el mensaje que este nos trata de dar. E inclusive hay personas que tienen, hay diversas modalidades de aprendizaje, ¿verdad? Cada persona tiene su modalidad. Hay personas que son teóricas, hay personas que son prácticas, hay personas que son visuales. Para las personas que son visuales, un material es un material significativo en el momento del aprendizaje. Mientras los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas posibilidades y habilidades y conocimientos mediante la aproximación gradual, basada en varios ensayos con reforzamiento. Bandura intentó explicar que por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez sin necesidad de muchos ensayos. Es decir, el trabajo grupal, como bien lo repetía anteriormente, cuando se realiza una actividad como una lluvia de ideas, como una actividad de foro, como una actividad de mesa redonda, cada alumno va aportando un poco de su opinión y dice que hay más posibilidades de que el alumno esté alerta, que el alumno esté atento, que una clase aburrida magistral, ¿verdad? Que va a venir el docente y se va a venir a poner a explicar y explicar. Esto lo que va a hacer es que el alumno caiga en una monotonía y pierda el interés y pierda la secuencia de la clase y se va a distraer con cualquier cosa. Entonces, cuando se relacionan a todos los alumnos en el proceso de enseñanza, cuando se toma en cuenta la participación de todos los alumnos, que cada alumno aporta una opinión, cada alumno independientemente va a ir absorbiendo un grado más de cantidad de información. A esto es a lo que se le llama el aprendizaje social. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Fíjese que ocupó 12 minutos con 43 segundos. Sin embargo, no se sintió el tiempo. Yo la felicito porque no la quise interrumpir, porque todo lo que usted habló es bien importante. Y si se dan cuenta, fíjense que el conocer estas teorías nos van a hacer mejores personas. Y si estamos en el tema de la educación, vamos a ser mejores maestros. Porque nos estamos informando de cómo nosotros podemos llegar a los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de que cuando por lo que uno ve y por el medio donde uno se desenvuelve, así va a ser. Y de hecho, pues el hogar tiene mucho que ver. Sin embargo, las individualidades no siempre van a decir así que sí es cierto. Porque estaba viendo un video donde dice que también ahí ya va el criterio de la persona. Por ejemplo, si ve algo malo en la sociedad, él tiene la capacidad de poder decir si sí lo hace o no lo hace. Entonces, ahí las individualidades, ¿verdad? Y como decía la compañera,
A unos aprendemos de diferente manera. Lo de lo social también, que el ser humano por naturaleza estamos agrupados. Ahorita se está esperando el resultado de la pandemia, más especialmente en los niños, en los que no lograron llegar a la escuela y socializar, ¿verdad? Porque los niños tuvieron que ver de qué manera, aunque sea lento el aprendizaje, no se quedó el aprendizaje estático, sino que se buscaron maneras que fue difícil y que los padres han intervenido, que no es lo mismo. Entonces, a 5 años lapso, vamos a ver un fruto de estos niños que no lograron, que hasta la fecha no han podido llegar a las aulas. Ellos no han socializado, lo importante que es la socialización. Y por eso les decía la vez pasada, que la escuela preprimaria no es para ir a aprender a leer y a escribir y a saber los números, sino que es aprender a socializar, aprender lo mínimo de cómo llevarnos bien unos entre otros, ¿verdad? Aprender a respetarnos y todas las conductas sociales que podamos nosotros aprender ahí. Lamentablemente los mismos padres exigen que el niño sepa leer y escribir y que sepa los números. Y yo ya les decía lo de los números, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en un taller de matemática hace unos años atrás y nos dieron ese material y nos explicaban que el niño podría saber los números del 1 al 100, pero solo memorizados. Pero en realidad él no sabe qué significa el número 1 en términos matemáticos. Entonces, si solo le enseñamos la imagen, él va a saber por memoria los números del 1 al 100, pero estamos haciendo un gran daño en el niño en relación al aprendizaje de matemática, porque lo que tenemos que hacer es enseñarle al niño, no la imagen, sino que qué significa el 2 y cómo lo vamos a enseñar, explicándole que 2 son 2 artículos. Este es uno y este es otro artículo. Aquí tengo 2. Entonces, el gran daño que le hacemos a un niño es enseñarle el número por medio de una imagen. Tenemos que enseñarle el número por medio de lo que significa el número en matemática. Muchas gracias, Laura. Le agradezco por su participación, excelente participación. Se ve cuando un estudiante se prepara. Tomémoslo como ejemplo, quienes aún no estamos en el proceso. Yo les envié un calendario que al final yo voy a hablar en relación al calendario y a la tarea que nos corresponde trabajar para esta semana. Entonces, no sé si está Normi por ahí. No la he visto, si ya ingresó. Sí, Licta, buen día. Es que aparezco con otro nombre. Y yo no la ubicaba. Entonces, Normi, le cedo el tiempo, por favor. No sé si le comparto usted me avisa. Bien, Licta, por favor. Diapositiva o le comparto Las diapositivas mejor, por si no me da tiempo, mejor solo les envío el video para que lo podamos ver. Está bien. Bueno, ahorita la voy a buscar. No las tengo por nombre, sino que solo el número. Entonces me cuesta un poquito encontrarlas. Bueno. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Comienza. Entonces, muy bien. Buenos días, Licta. Buenos días, compañeros. ¿Sí? El tema que tengo yo pues es la topología de Robert Garnet. Vamos a ver cuál es la teoría que nos dejó aquí Robert Garnet. Él fue un psicólogo norteamericano que nació en el año 1916 y que estudió en la Universidad de Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940 y que se destacó por ser un profesor, ¿verdad?, de la Universidad de Princeton y de Berkeley en Florida State. Él murió en el 2002,
Ahí sí que no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Sino que algo reciente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por favor. Muy bien. La teoría del aprendizaje de Robert Gatnet incluyó la teoría del conductivista y del cognitivismo. Decía en la información, ¿verdad? Que su teoría es ecléctica porque él unió las definiciones, ¿verdad? Los aportes que tenía el conductivismo y el cognitivismo para crear su teoría del aprendizaje. Él se basó bastante en el aprendizaje del alumno y el docente. Vamos a ir viendo por qué. Se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte de la totalidad de la realidad. Él se basó mucho en el ambiente, en el contexto que tiene una persona. Por eso tengo ahí marcadito en azul lo que dice la interrelación entre persona y ambiente, porque él marcaba mucho el ambiente del aprendizaje del estudiante. Acá les coloqué yo una imagen, ¿verdad? Donde está el profesor y pues si se dan cuenta el contexto donde están ellos, pues ellos se ven tranquilos, se ven felices, ¿verdad? Están reunidos, están sentados y no va a ser lo mismo, ¿verdad? Para, por ejemplo, a los niños de parvulito, que entren a un salón que no tenga colores, que no vaya a tener un dibujito, que no tenga nada, a que el salón esté lleno de dibujitos, que esté alegre, ¿verdad? Para los niños que inician su proceso de aprendizaje. Entonces, él define que es muy importante el ambiente que va a tener el estudiante también para su aprendizaje. Vamos a continuar. ¿Qué aprendemos? Decía. No siempre vamos a aprender el mismo tipo de cosas. No siempre vamos a aprender el mismo tipo de cosas. De hecho, existe una amplia variedad de estímulos, situaciones, habilidades y procedimientos, de diferentes tipos que podemos llegar a adquirir a lo largo de la vida. Él definió muchos aspectos respecto al aprendizaje. Vamos a empezar a ver los que definió Gatnet. ¿No vamos? Muy bien. La organización de la teoría de Gatnet, los procesos del aprendizaje, es decir, cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye su teoría. Son 8 fases las que él dejó, ¿verdad? Estas fases, decía él, que son del aprendizaje interno del estudiante. Vamos a ver aquí cada una de ellas. Miramos que en la número 1 está la fase de motivación. La fase de motivación es eso que el estudiante tiene que tener, ¿verdad? Para ir a estudiar, la motivación que él va a tener para iniciar algo, porque si el estudiante no tiene motivación, realmente el aprendizaje no va a ser el esperado, ¿verdad? Porque si usted no tiene la motivación de aprender, pues usted se va a distraer, no le va a tener importancia al tema y así sucesivamente. A eso se refiere en la fase de motivación. En la segunda fase de comprensión, por ejemplo, vamos a ver aquí que estamos dando una clase de las tablas de multiplicar y estamos viendo la tabla del 2. En la fase de comprensión, entonces el estudiante empieza a comprender que son grupos de 2, los que yo multiplico por un número, ¿verdad? Si multiplico 3 por 2, que van a ser 3 grupos de 2, ¿verdad? Él empieza a comprender. En la tercera fase, la de adquisición, el estudiante esa información la guarda, pero en la parte de retención de corto plazo. Él la va a guardar en esa parte y en la número 4, que es la fase de retención, él la va a guardar en la fase de capacidad de largo plazo que tiene el cerebro, en la capacidad de aprendizaje. En la número 5, donde dice la recuperación de la información, se refiere cuando el estudiante empieza a recordar lo aprendido, ¿verdad? Empieza él solito, 2 por 5 es 10, 2 por 6 es 12, él empieza la parte de la recuperación de la información. En la fase de la generalización es cuando él ya lo aplica a su entorno real, ¿verdad? Por ejemplo, pues el niño va a la tienda, compró 3 chocolates y los chocolates valen 2. Él se va a recordar de su aprendizaje y él solito son 3 chocolates y valen 2. Hasta él va a venir y le va a decir al de la tienda, son 6 quetzales, ¿verdad? Ya lo aplicó él a
a su ambiente, ¿verdad? Actual en la fase de generalización. Y en la de desempeño es en donde se verifica lo aprendido, ¿verdad? Del estudiante, y en la de retroalimentación nosotros vamos a dar esos puntos que faltan para que se cumpla, ¿verdad? El aprendizaje como un refuerzo. A eso se refiere la última. Pero no solo son estas las que tiene Gagné. En la siguiente diapositiva, en la siguiente, gracias Ligda, vamos a ver los resultados o los dominios del aprendizaje. Estos son los que se aprenden, son 5. La destreza motora. Por ejemplo, en destreza motora es como aprender a manejar un carro, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a aprender a realizar. En la información verbal es la capacidad que vamos a tener de poder transmitir nuestras ideas y de comunicarnos con las demás personas y que haya una comprensión. En la destreza intelectual es esta capacidad de entender uno las reglas y las normas al lugar que usted vaya. Por ejemplo, usted va a ir al cine, ahí van a haber normas, ¿verdad? Donde dice que usted no puede estar haciendo ruido y todo eso. Usted se va a acoplar al ambiente y a las reglas que están ahí. Por eso es algo que se aprende. Y en las actitudes, estos son estímulos internos que uno tiene, ¿verdad? Para reaccionar ante las cosas. Por ejemplo, una actitud positiva, una actitud negativa de algún suceso que usted viva, ¿verdad? Una actitud positiva, gané la clase, pues va a ser una actitud positiva la que vamos a tener, ¿verdad? En la estrategia cognitiva, que es la número 5 también para las que nosotros aprendemos, esta dice que se refiere más que todo a la transmisión, a lectura, memoria y el pensamiento que la persona ya codifica. Vamos a ver la última lista. Gracias. Ahí sí que a Gagné le gustaba dejar varias aplicaciones, ¿verdad? Y como que le gustaba el número 8 porque casi todas son 8, les soy sincera, son 8 pasos. Para Gagné, la amplia variedad de posibles aprendizajes se pueden agrupar en 8 diferentes tipos de aprendizaje. Estos son diferentes a los anteriores. Estos son los que él dejó, ¿verdad? Para definir como posibles aprendizajes o aprendizajes que también uno va a ir adquiriendo. Por ejemplo, en la número 1, aprendizajes de señales. Les voy a dar aquí un ejemplo. Estamos en un partido de fútbol, ¿verdad? Y sacan una tarjeta roja. Entonces, el público inmediatamente reacciona y sabe que la tarjeta roja significa la expulsión de un jugador del equipo. Ese es el aprendizaje de señales. En el de estímulo-respuesta es en el que nosotros obtenemos una respuesta. Aquí les voy a dar un ejemplo bastante ficticio, ¿verdad? Por ejemplo, va un señor caminando y ¡pum! Aparece un vampiro. Entonces, el estímulo del señor al ver el vampiro por el miedo va a ser gritar. Esa va a ser la respuesta del estímulo que él tiene. En la número 3, que dice encadenamiento, le vamos a dar secuencia aquí al ejemplo. En el anterior, pues él reaccionó al miedo y gritó, ¿verdad? Esa fue su respuesta. Y como segundo paso, la reacción del estímulo que él va a tener es salir corriendo, ¿verdad? Ya hubo una cadena de 2 estímulos y 2 respuestas en el momento. A eso se refiere encadenamiento, es una secuencia de pasos y que a la vez hay una respuesta, ¿verdad? En la asociación verbal, esta es en la que el estudiante va aprendiendo, por ejemplo, cuando empieza a leer uno por sílabas, ¿verdad? Se recordarán, o si nos damos cuenta, si tenemos hermanitos pequeños que empiezan a leer mamá, pero no van a decir mamá de un solo, ¿verdad? Sino mamá, ellos empiezan a leer por sílabas. Y después ya pueden leer y transmitir más, ¿verdad? Asociación verbal. Por eso es que ellos van asociando las sílabas para poder transmitir la comunicación. En la discriminación múltiple, realmente ahí discriminación múltiple no es como se escucha el tema, sino la definición es bastante relacionada a lo del aprendizaje, enseñanza en la docencia. Resulta que la discriminación múltiple es cuando el estudiante empieza a diferenciar las cosas. Si el docente empieza a llamar por asistencia, saben que llamó a Pablo, que llamó a María y empieza a diferenciar.
Y también dice que aprenda a diferenciar los aspectos de un hombre y los aspectos de una mujer. Ya diferencia hombre y mujer. En la número 6, que es aprendizaje de conceptos. El estudiante empieza a diferenciar las cosas. Por ejemplo, si yo le doy un banano y le doy un tomate, él me va a decir que el banano pertenece a frutas y el tomate pertenece a verduras. Él ya clasifica, por eso se llama aprendizaje de conceptos. Él ya puede definir a qué grupo pertenece cada cosa. Y en la número 7, que es los aprendizajes de principios, en esta, ¿verdad? Van a ser aquellas que no se pueden cambiar y que así van a ser. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, pues nosotros ahí no podemos cambiar, ¿verdad? 2 por 2 va a ser 4 y así va a ser toda la vida. Es algo que son principios que nosotros vamos a tomar y aprender. Y en la resolución de problemas es cuando nosotros ya podemos resolver un problema, ya lo aplicamos en nuestra vida. Muy bien, vamos a continuar con los elementos de la teoría del aprendizaje. Gagné definía que son dos, las internas y las externas, y que ambas nos van a dar resultados de aprendizaje. En las internas son todas las que tiene el estudiante. Es cómo él procesa la información, cómo él la recibe, cómo él aprende y él la aplica, ¿verdad? Que fueron los primeros que vimos al inicio, donde sea la motivación y todos esos. Son las condiciones internas. Y las condiciones externas, ahí entra el papel del docente. Gagné decía mucho, ¿verdad? Que el papel principal es el docente y que el docente tiene que dar las instrucciones para que el alumno pueda reaccionar y pueda comprender. Entonces, en esta parte de acá es la ejecución que ejerce el medio sobre el alumno, ¿verdad? El docente. Entonces, yo creo que con el tiempo el video, no sé si mejor lo enviamos al grupo, ¿verdad, Lita? Fíjese que como yo voy a tomar unos minutitos para explicar algunas cosas, si se acabara el tiempo, que ya es poco, si me hacen favor de volver a ingresar. Y si usted desea, no sé cuántos minutos, Sí, tarda 4 minutos, viera. pues usted decide. Yo les quiero pedir favor que si pueden ingresar de nuevo. Para Muy explicar. bien. Sí, Entonces, sí, no creo que nos dé tiempo porque ahorita nos queda como un minuto. Bueno, muy bien. yo no sé si ya finalizó. Pues aquí me faltaba solo dar la conclusión, ¿verdad? Y el video, pero puedo dar la conclusión mejor de una vez. Va, de la conclusión, por favor. Muy bien. Ahí Pedirle sí favor que me ingresen de nuevo, ¿verdad? Muy bien. Ahí sí que en resumen, ¿verdad? Lo que les puedo decir de Gagné, que él se enfocó mucho en su teoría del aprendizaje con el papel del docente y del estudiante. Por eso es que él se fijó mucho en las capacidades de aprendizaje que tenemos, en las que podemos aprender y las que adquirimos durante nuestro aprendizaje con el docente. Él estudió mucho en referencia a esto porque decía que él un día se dedicó y empezó a pensar, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje? Entonces él empezó a indagar del aprendizaje y tomó mucho, ¿verdad? De la parte del cognitivismo y del conductismo, la conducta con la mente, para poder él desarrollar su teoría del aprendizaje. Por eso es que él tiene muchos puntos, ¿verdad? Donde decía las destrezas que aprendemos